El siguiente tema nos lo va a dar el hermano José Manuel Carlos de Guadalajara, que es el coordinador de los programas de vida verdadera que hacemos desde hace 4 años, los domingos en la mañana, y que se analizan estos temas dados los jueves por la noche, y que se están llevando por internet y llegan a todo el mundo. Así es que los invitamos, pónganse de acuerdo con José Manuel, si quieren recibirlos en su internet o en su celular, pueden conectarse y que el grupo vaya aumentando cada vez más. El título que le ha dado es Turbación y despertar del espíritu. Oigamos con atención el tema. Buenos días Buenos a días. todas y a todos. En el nombre de nuestro amantísimo Maestro, que como Espíritu Santo se ha manifestado en este tiempo, yo los saludo. El siguiente tema son párrafos extraídos de los 12 tomos del libro de la vida verdadera con el Tercer Testamento. Es palabra de Cristo que como Maestro y Espíritu Santo entregó en esta tercera era a la luz de este sexto sello y en la etapa que culminó en 1950 de su comunicación por medio de sus portavoces. 1866, 1950 marca esa etapa para después entrar a una nueva etapa que es la comunicación de espíritu a espíritu con él, hacia un nuevo culto, más sublime, más hermoso y más perfecto. El tema es sobre la turbación y el despertar del espíritu. ¿Y qué nos dice al respecto? Yo le pido permiso a él, a nuestro padre, a María, nuestra madre, a Elías, nuestro pastor, a todo ese mundo espiritual de luz que está en espíritu y ustedes, que son seres de luz también cumpliendo su misión, para que reciban en su corazón esta enseñanza. Respecto a la turbación del espíritu desencarnado, ¿qué nos dice el Padre? Recibid, recibid en este día mi caricia espiritual, oh multitudes. Os doy la bienvenida, Dios lleno de gracia. Venís de lejanas comarcas con vuestro alfolí vacío y en cambio traéis el corazón lleno de penas. Mas cuando habéis escuchado esta voz celestial y os he dado la bienvenida, habéis visto cómo vuestro sendero se ilumina y la paz, la verdadera paz, penetra en vuestro corazón. En verdad os digo, de todo tendréis que responder. Y conforme sean vuestras obras, más enérgicos juicios recibiréis de vosotros mismos. Porque yo no os juzgo. Eso es falso. Es vuestro propio espíritu
en su estado de lucidez, vuestro tremendo acosador y terrible juez. Yo soy el que os defiende de la turbación, el que os absuelve y salva, porque yo soy el amor que purifica. Y perdón. Este momento de quietud, de serenidad y de claridad no llega al mismo tiempo para todos los espíritus. Unos penetran pronto en el examen de sí mismos y con ello se evitan muchas amarguras. Porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar hasta la última de sus malas obras. Otros, ofuscados, ya sea por el vicio, por algún rencor o por haber llevado una existencia de pecados, tardan en salir de su ofuscación. Otros, más insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo, cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman, retardando así el poder librarse de su turbación. Y como estos, hay un gran número de casos que solo mi sabiduría conoce. Amados hijos, buscad la luz y quien la posea, ayude a encontrarla a todos los que en tinieblas caminan. Porque quien lleva confusión durante esta vida, al penetrar en el valle espiritual, su turbación es mayor. Por eso, en los 3 tiempos, he estado ayudando a todos mis hijos, mostrándoles el sendero por donde deben elevarse por medio de la elevación de su espíritu. En los primeros tiempos de la humanidad era tan escasa su evolución espiritual que su intuición sobre la existencia del espíritu después de la muerte material y el conocimiento de su destino final hacía que el espíritu al desencarnar penetrara en un letargo profundo, del cual lentamente iba despertando. Mas, cuando Cristo se hizo hombre en Jesús, fue para dar su enseñanza a todos los espíritus. Una vez que hubo consumado su misión como hombre entre la humanidad, envió su luz a multitudes de seres que desde el principio del mundo esperaban su advenimiento para ser libertados de su turbación y poder elevarse hacia su creador. Perdón. Yo fui el primero en penetrar en los mundos de turbación para llevar ahí la luz y así enseñar a mis discípulos a hacer lo mismo con sus hermanos.
También en el más allá puede el espíritu encontrar mundos de tiniebla, de perversidad, de odio y de venganzas, según las tendencias del espíritu, su turbación y sus pasiones. Mas, en verdad os digo, que tanto la gloria como el infierno que los hombres conciben tan solo a través de figuras e imágenes terrestres no son más que distintos estados de evolución del espíritu. Unos en la cúspide de la perfección por su virtud y su evolución, otros en el abismo de sus tinieblas por sus vicios y su ofuscación. Ante mi voz de perdón, resucitarán los muertos a la vida de la gracia y saldrán de la turbación de su espíritu, cumpliendo con mi ley que os dice, amad los unos a los otros. Donde no existe el perdón que siempre procede del amor, no habrá arrepentimiento ni buenas obras. Por lo tanto, no habrá redención. Nadie, nadie puede ocultarse a la mirada que el Creador ha puesto en él, porque es omnipresente. Os sigo donde quiera que vayáis como muestra propia, que soy vuestra propia sombra. Ningún pensamiento puede escapar a mi divinidad, ni existe otra obra o obra que haya quedado oculta, ignorada para mí. Lo mismo estoy con los espíritus justos que habitan mansiones elevadas, que con aquellos cuya turbación espiritual les ha hecho crear y habitar mundos de tiniebla. Y aquí nos habla respecto a la turbación de los que estamos encarnados, porque no solo hay espíritus turbados, desencarnados de los que nos acaba de revelar. Y nos dice, sabed, sabed que no fue mi voluntad que lloraseis, ni que me place ver lágrimas en vuestros ojos, mas al contemplar que vuestro espíritu, que llegó limpio a la tierra, se ha manchado con los pecados del mundo, dejé que él mismo se purificara para que pudiera retornar a mí. Si el ignorante reniega de mi justicia y el débil sucumbe, ellos están perdonados. Mas vosotros, que habéis escuchado esta palabra, que habéis recibido esta ley, no podréis desesperados ni blasfemar, a menos que apaguéis la luz de vuestra fe y caigáis en turbación. ¿No creéis que si en esa forma faltaseis, sería tanto como manchar esta hoja blanca que ahora estoy entregando? ¿O como arrojar lejos de vosotros el pan que con tanto amor os estoy ofreciendo? Hoy vengo explicando mis enseñanzas para que volváis sobre vuestros pasos y toméis el camino
de la vida verdadera, con el conocimiento del fin que perseguís, y cuando la muerte llegue a libertaros de la carne, pueda vuestro espíritu elevarse y llegar a la morada espiritual sin que la turbación os llegue, como algo peor que la muerte le sorprende. Párvulos que tuvieron que pasar por esta escuela, no reneguéis de vuestra envoltura, por reacia y rebelde que sea, ni abominéis de tener que soportar la vida de este mundo, a la que habéis considerado como un engañoso Edén lleno de tentaciones y de abismos. Porque esa carne que lleváis como aparato para habitar en esta tierra no será un obstáculo para vuestra elevación espiritual o para ser una vida virtuosa si lográis sobreponeros a tus flaquezas, a tus pasiones y a tus miserias, para dejar germinar tan solo en vuestro corazón la semilla de la espiritualidad, para entonces esta tierra y la naturaleza que le rodea tiene reservada nuevas lecciones y también secretos que las generaciones futuras tendrán que conocer. Cuán fácilmente muere el cuerpo, pero qué difícil es para el espíritu que no supo prepararse para librarse de la turbación. ¿Creéis que sea inexacto si os digo que es de este mundo parten millones de espíritu en estado de turbación? Es el resultado de la ignorancia de los hombres por su falta de meditación y su falta de oración. ¿Imagináis la turbación de los que se desprenden de la materia sin saber a dónde encaminarse? ¿Imagináis el dolor y la desesperación de los que llegan al mundo espiritual llevando un fardo de pecados, de sangre y de errores? ¿Podrán abrir la puerta del misterio y extasiarse contemplando la grandiosidad de mis obras? Los que así llegan solo conocen mi justicia, que está en su conciencia, la que es como el fuego que abraza, consume y purifica. Os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra vida terrestre, para que os protejan, os ayuden y os inspiren. Ellos, que se encuentran más evolucionados que vosotros, descienden a cumplir un destino de amor, una misión de sembrar caridad y bálsamo entre vuestros hermanos. Los seres en tiniebla o espíritus en estado de turbación involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe, en su virtud, en su firmeza del bien. Y cuando al fin son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien de aquel a quien ha tentado, reciben la luz y renacen a la vida y al amor. Y esta oportunidad os la estoy ofreciendo
para que seáis de los que gocen cuando retornéis a vuestro reino, y no de aquellos que sufran y lloren en medio de su turbación o de su arrepentimiento. Vuestro espíritu no podrá morir en las tinieblas de la turbación, porque mi sangre derramada desde la cruz en el Calvario alentó a vuestro espíritu a emprender la marcha por el camino de su evolución, siguiendo las huellas de su maestro. Yo os compré a precio de mi sangre, a precio de amor. Estáis desde entonces preparados para resucitar entre los muertos. Recibid mi luz para que ella ilumine el camino de vuestra existencia y en la hora de la muerte os libréis de la turbación. Y en un instante, al pasar los umbrales del más allá, sepas quiénes sois, quiénes habéis sido y quiénes seréis. En la eternidad se reunirá la familia espiritual formada por el Padre y sus hijos, ya que en esta tierra la simiente de Babel aún da sus frutos de división entre los hijos de Dios. En el más allá reuniré a mi familia. Os prometo que ninguno faltará. Y en muchos casos, los más grandes pecadores llegarán primero, porque su arrepentimiento y regeneración les purificará y acercará más pronto a mí. Mas es menester que sepáis que entre vosotros habitan muchos espíritus en estado de turbación. Otros están cumpliendo penosas expiaciones. Entre ellos también se encuentran aquellos que llamáis los vuestros. ¿Cómo podríais lograr que contemplen la luz y se liberten de sus cadenas? ¿Cómo podréis lograr y ayudarles en su elevación? Orando por ellos, para que esa oración sea la voz espiritual que les despierte, les ilumine y les conduzca hacia mí. Recordarlos con caridad y vuestras oraciones serán como un bálsamo sobre sus penas. Haced que ellos contemplen que vosotros vivís dentro de mi ley, para que vuestro ejemplo y vuestra influencia les ayuden. Mas no solo penséis en aquellos de quienes solo recibisteis algún beneficio. Pensad en los que os rodean sin ser vistos ni haberlos conocido en la tierra. Hermosos son los actos de gratitud, pero es más meritorio ante mí que deis sin haber recibido antes. Mas si lográis recordar sin rencor y llegáis a perdonar a quien os haya ofendido, habéis logrado imitar a vuestro Maestro. Y vuestro perdón, que es expresión del amor, salvará en verdad a quien se la otorguéis. Los que ayer eran bárbaros, los estoy convirtiendo ahora en discípulos. Y a los discípulos los acerco más a mí. A todos los he tocado y los he colocado en una sola escala y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mí. Elías
lucha por la unificación del espíritu de los hombres. La nueva torre de Babel ha crecido en soberbia y división, mas frente a ella yo levanto la torre de Israel espiritual con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin la virtud abatirá al pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habéis sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. He comparado mi palabra con la semilla de trigo. La he sembrado con amor infinito en vuestro corazón. El corazón es la tierra donde principia a germinar por estar dotado de sensibilidad, pero sus impresiones las transmite al espíritu, que es el que guarda verdaderamente mi palabra así. Aunque el corazón se olvide de su padre o deje de latir para la vida, aquella simiente permanecerá guardada en el espíritu y llegará el instante en que germine. Este instante puede estar próximo o distante, según sea el despertar del espíritu al amor del Creador. Mas como la evolución espiritual pertenece a la eternidad, no hay impaciencia en el Padre. Vosotros sois los que ya como humanos o ya como espíritus debéis apresurar vuestros pasos a fin de evitar por medio de la práctica del bien las experiencias dolorosas. Mirad, mirad que la interpretación tan material que os han dado los hombres a esta parábola de amor, en que tan solo os he hablado del despertar del espíritu del hombre. Por lo tanto, analizad mi enseñanza y no digáis que estáis pagando la deuda que por su desobediencia contrajeron los primeros pobladores para con vuestro Padre. Tened una idea más elevada de la justicia divina. Mi luz ilumina todo lo creado y todo aquel que quiera ser salvo, que cumpla con la ley de amor y doblegue su reaciedad. Yo como padre sufro por el que ha caído en la tentación y se ha confundido. Mas os prometo que todos llegaréis a mí. El tiempo del despertar del espíritu ha llegado y yo he venido a llamar a la humanidad. Quiero que lleguéis a la ciudad bendita que os he prometido desde el principio de los tiempos. Mas ay de los pueblos que se obstinen en su idolatría, en su fanatismo y en su rutina. No podrán contemplar mi luz, ni sentirán el goce infinito del despertar del espíritu. Este mensaje os podrá parecer de poca importancia en apariencia, pero es profundamente infinito en su contenido espiritual. Mas, ¿cómo podrían los hombres encontrar su esencia si no la han valorizado? Si huyen de toda señal de revelaciones espirituales, he tenido que ser yo mismo quien viene a daros la interpretación de aquel mensaje que os di en otro tiempo, cuando apenas se iniciaba
el despertar del Espíritu para alentaros en vuestra inspiración. Y se despide decretándonos, deseándonos y dándonos que la paz y el amor de su Espíritu Divino more siempre entre vosotros. Y así sea. Así sea. Muchas gracias. Importante tema, muy importante. Gracias, José Manuel, por tu trabajo.